si es un viernes, ustedes me están viendo a través de las pantallas de la 8 de Soria y dirán, ¿estás equivocado? No, no me he equivocado. Quería terminar la semana y lo quería terminar por todo lo grande. Una semana a puntito de cerrar este mes de octubre con un motivo muy especial para que este viernes noche se queden con todos nosotros. Y bueno, si ustedes están preparando el puente, déjenlo todo y quédense a lo largo de esta hora y media con nosotros, porque yo hoy como les digo, les he preparado algo muy especial. Y además, ahora enseguida ustedes lo van a ver. Yo les decía a ellos, nunca he estado tan bien rodeada en este plató de la 8. Y es que hoy son muchos los invitados que me acompañan para extender la alfombra roja y estrenar aquí en la 8 de Soria una película que tiene sabor soriano. Vamos a estrenar esta película y lo vamos a hacer, como ven, con algunos de los protagonistas y con una expedición que ha venido hasta Ágreda después de que precisamente la gente de Ágreda se fuera a Texas. Ustedes se acuerdan, si lo contamos aquí en la 8 de Soria, ellos han devuelto la visita y lo hacen con esa película bajo el brazo. Y como no, bueno, pues nos han elegido para que también a través de nuestro canal podamos difundir toda la historia tan importante de Texas. Jesús Manuel Alonso, alcalde de Ágreda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, se te ve contento. Pues sí, la verdad que tengo una profunda satisfacción de estar rodeado de estos amigos. Yo creo que ya no son amigos, son parte de nuestra familia, porque ellos son grandes personas. Allí en Estados Unidos nos recibieron con el corazón abierto, que creo que es lo más importante que puede recibir una persona, un trato exquisito y excelente por parte de estos amigos. Y nosotros les hemos intentado acoger en Ágreda con el máximo cariño posible y vamos a intentar, yo creo que hacer un proyecto de futuro muy importante en torno a Sor María de Jesús de Ágreda, que es el elemento fundamental y el motivo esencial de este proyecto, con personas que quieren Ágreda, que quieren a Sor María y que están dispuestas a trabajar codo a codo con nosotros para que Ágreda se le conozca, para que Ágreda se difunda en Estados Unidos y para que finalmente se pueda cristalizar un acuerdo que todos queremos, que todos deseamos y que estamos trabajando porque Ágreda sea hermanada con Texas. Culpa de todo esto también la tiene nuestro siguiente invitado, ¿verdad? Porque sí, ha plasmado a través de esa historia. Digamos que la responsabilidad de la culpa la tienen todos ellos. Nosotros simplemente hicimos seguir la corriente, acoger con los brazos abiertos una idea que me pareció muy interesante, muy importante, como fue el promover a Sor María en Texas, en Estados Unidos, y a partir de aquí fortalecer lazos de unión y sobre todo poner en valor un nexo que nos une, que es Sor María de Jesús, donde en el siglo XVII tuvo hasta casi 400 bilocaciones en territorio norteamericano, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que Ágreda jugó un papel esencial en la construcción ética moral de los Estados Unidos de América. Tenemos que reivindicar este gran dato histórico y tenemos que hacerlo valer para que Ágreda sea mundialmente conocida gracias a Sor María de Jesús. Pues conocer todos esos hechos históricos, darlos a conocer a través de ese largometraje cuyo productor tenemos aquí, Bill Millet. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un día lindo en el Camino Santiago, ¿no? Ah, sí. Filmando, sí, en este... Cañón del Val. ¿Y cómo se llama otra vez? Es parte del Camino de Santiago y el recorrido se llama Cañón del Val. Ah, ok, perfecto. Sí. Creo que estáis viviendo muy intensamente todos estos días en Ágreda. Claro, también empezamos nuestro viaje en Madrid, por supuesto, porque es una área es el poder de España, ¿no? Y fue un éxito en Casa América, también fuimos en Sevilla, en los archivos de las Indias y también en Tarazona. Pero cuando entramos a la provincia de Soria, nuestro sentido cambió totalmente. Y en mi corazón también, porque yo conozco aquí a Ágreda desde el año pasado. Por supuesto, el conocido Don Félix, el doctor Armalas, lo conoce muy bien de muchos años. Pero también saber que en estos momentos, en el día que viene, el 29, ya en el Vaticano van a tener la conferencia tal vez para aprobar a la beatificación de Sor María. Entonces, para estar aquí con ustedes, presentar la historia de Texas en la época de Nueva España y que Sor María fue tan importante sobre la fundación de Texas, estamos con mucho orgullo estar con ustedes presentes en este gran momento. Como bien señalaba, voy a saludar también esta noche al profesor Félix Almaraz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas tardes.
no es la primera vez que usted viene. No, es la segunda visita, pero cuando vine en el año 2009, conocí al convento y conocí el ambiente de Sor María de Jesús. Pero actualmente yo tuve mi primer encuentro con el legado de Sor María de Jesús en 1958. Y me interesó mucho. Y luego después de la primera visita regresé a Texas, determinado que iba a recobrar el legado de Sor María de Jesús, de todas las fracciones que tuvo, hacer un legado unido. Porque ella no hizo eso se separó allá por los políticos. Y entonces conocí con la ayuda de don Guillermo, con la película, entonces conocimos otra vez el legado de Sor María, pero lo estamos integrando con un ambiente mucho más amplio, desde Texas hasta el Río Grande, hacia el norte, a Nuevo México. Y como alumno de la Universidad de Nuevo México, yo no estaba ahí para hacer guerra ni nada, para recobrar, para decirles que el legado fue mucho más amplio. Y es lo que estamos haciendo con la película. Y ojalá que nuestros amigos allá en Nuevo México observen y hagan algo similar como lo de nosotros. Yo no sé qué van a hacer, pero como alumno yo voy a hacer recomendaciones. Claro que sí. Bueno, ustedes estaban viendo junto al profesor, nos acompañan 3 personajes de la película que han querido estar con nosotros esta noche, y yo se lo agradezco porque, bueno, pues son parte importante de lo que es un proyecto que... ¿Qué proceso ha seguido desde que teníais en la cabeza hacer algo así que recogiera la historia de Texas? Sí. Un poco, ¿cuándo empezó un poco a pensar en este proyecto? Claro, fue 5 años atrás y llegó a San Antonio. Yo nací en Dallas, yo soy americano, crecí en México y Guatemala y mi sentido me queda como en un mundo hispano, ¿no? Pero cuando llegué al famoso ciudad de San Antonio, hay un lugar y un nombre que domina toda la región, es el Álamo. Bueno, nosotros como de esa generación conocemos muy bien sobre la batalla del Álamo, ¿no? Como los mexicanos malos dicen que mataron a los héroes, como Davy Crockett y James Bowie, y Travis y los otros también. Pero para mi sentimiento fue algo diferente. Cuando llegué en marzo, tenía una actuación o recreación con actores de fuego, unos como fueron los tejanos tirando balas y cañones a los mexicanos, pero en ese tiempo fue un aniversario. Y fueron como cientos de soldados mexicanos. Y yo me dijo, eso es interesante. Pero para mi punto de vista, yo pensé en algo. ¿Quién fundó el Álamo? ¿Y cómo se llegó acá? Entonces hay mala onda. Entonces yo empecé primeramente que todos los historiadores iban a conocer a esa historia de la época de la Nueva España. Y no, casi no había nadie, menos el doctor Almaraz. Y todos dijeron, no, ahí está el número 1, luchando de más de como 50 años en contra de lo que sucedió en la época de la guerra de los Estados Unidos en contra de México, cuando ellos quitaron todo el territorio de los Estados Unidos desde los mexicanos. Entonces, porque yo creí en México, casi cerca de la Ciudad de México, yo sabía muy bien que siga como un corte de veno de las relaciones de los mexicanos con Texas y con los Estados Unidos. Entonces, por los dos lados estamos empezando de cómo vamos a arreglar esto, ¿no? Ese asunto, esa relación que fue tan quebrado por tantos años. Bueno, la ruta es la Nueva España y todo eso, y también la lucha es lo siguiente, para aprobar nuestra relación con ciudades y regiones importantes como Soria, como Agra, nuestra relación con Jesús Manuel Alonso para proyectos en el futuro, pero lo más importante es lo siguiente, para meter toda esa historia lindo de más de 500 años y meterlo de nuevo
en la historia de Texas, en los libros de las escuelas primarias, secundarias y las universidades. Porque cuando entró a los Estados Unidos lo quitó de eso a propósito. ¿Y por qué? Porque los mexicanos mataron a los héroes y todo español, hispano, español, mexicano, no, todo para afuera. No debe ser. Y también la última cosa que es muy importante, que en Texas necesitamos nuevos héroes. No como San Houston y todo, necesitamos Sor María de Jesús de Ágreda, por ejemplo. Fray Antonio Olivares, que fue el verdaderamente fundador del Álamo. Y capitanes como el comandante Diego Ramón o capitán Domingo Ramón, que por la primera vez trajo a familias para vivir en Texas por la primera vez en 1716, el año que viene. Entonces, para nosotros es una lucha muy grande y necesitamos todos ustedes aquí en Soria, por el apoyo del alcalde también, toda España, todo México, para esta lucha. Señalaba que figura importante la de Sor María de Jesús de Ágreda en todo ese pasaje de la historia de Texas. Pues en la época colonial es muy importante, porque si no le incluyen en los textos, entonces está desconocida. Sí. Entonces por eso estamos luchando. Pero recuerdo que en 1986 los historiadores de México invitaron historiadores estadounidenses a un congreso a ver cómo podíamos reformar y hacer lazos para conocer la historia. Y decían allá, olvídese del Álamo, y a ver cómo podemos aprender de ustedes y ustedes de nosotros. Y como en esa época yo estaba en la víspera de la presidencia de la Asociación Estatal de Historiadores de Texas, dije yo voy a dedicar mi administración a avanzar estos lazos y continuar. Y a través, pues todavía estamos luchando, pero hemos tenido mucho éxito. Y nos conocemos y estamos compartiendo los documentos en los archivos. Es muy importante, porque no tenemos, pues nosotros decimos, si nosotros como decimos historiadores norteamericanos no conocemos los archivos en países del extranjero, entonces no nos podemos decir que somos historiadores americanos, porque nomás conocemos un lado de la historia. Tenemos que unirnos. En esa unión de la que luego hablaremos, pues son proyectos de futuro. Jesús, has tenido la oportunidad de ver el pase de esa película, no sé, ese momento en el que se relata esas apariciones, esas bilocaciones que tenía Sor María de Jesús y que te ha parecido. Son episodios apasionantes, porque los agredeños, que estamos tan orgullosos de Sor María y que nos gustaría que seguramente fuese más conocida mundialmente, pues el hecho de que ellos la estén reivindicando como figura importante en la historia de los Estados Unidos, para los agredeños, y yo que soy alcalde de la localidad, pues siento un profundo orgullo y también un profundo agradecimiento hacia ellos, que reivindican a Sor María como parte de su historia. Creo que eso para nosotros es muy importante, y que con este trabajo que están haciendo, con este documental, con la influencia que tienen en las universidades, de que en los manuales se reconozca cuáles son los orígenes, cuál fue el inicio de los Estados Unidos, donde evidentemente Sor María, como he dicho anteriormente, pues fue un personaje total y absolutamente influyente, con esa importante labor de los indígenas al cristianismo. Y ese es el papel y la función que nosotros tenemos que reivindicar, y por lo tanto reclamar, como ellos están haciendo y cumpliendo fielmente, de constatar en la historia esta gran persona, esta gran personalidad que es Sor María de Jesús de Ágreda, como figura, como digo, trascendental en los Estados Unidos de América. ¿Cómo es ese pasaje del que hemos hablado? ¿Cómo es ese episodio que podemos ver en la película en el que participa Sor María? ¿Qué es lo que podemos ver hasta ese momento en el que ya, bueno, pues ya tiene ese cometido de decir, hasta aquí puedo estar, ya están sucediendo cosas que no me permiten seguir viajando hasta Texas desde Ágreda? ¿Qué es lo que vamos a ver en ese pasaje de la película que tiene que ver con Ágreda? Primeramente estamos hablando de fe, ¿no? Fe. Sin fe, todo es un invento, ¿no? ¿Cómo puede bilocación, como clausurado en un convento? No, es posible, ¿no?
Entonces muchas personas dicen, este Lama Azul es una leyenda, o es una marca de un vino, trata de los flores azules, que son las flores oficiales de Texas. Entonces hay un poquito de la onda, que es una leyenda, ¿ok? Pero cuando vais aquí, a este área tan católica y tan fuerte sobre lo que sucedió en la Nueva España, porque todos de este área y también de región de Castilla y León mandaron los primeros soldados para ir a establecer las misiones, pero con ellos, y lo más importante, fueron los frailes. Y los frailes franciscanos sabían muy bien de las letras y cartas de Sor María de Jesús. Tenían parte de su ropa, también con ella, también la tela. Y también llevaron cartas originales de uno de sus libros, La mística ciudad de Dios. Porque sabemos que hay en la Ciudad de México, casi en el mismo tiempo, donde de Sor María, 1740, 50, lo que sea, ahí están documentos originales. ¿Y quién lo llevó? Los frailes franciscanos. Entonces ellos siempre estaban buscando tribus de indios y fueron visitados por ella. Y lo más interesante, y lo ves en los archivos, en los 1780 y algo, 89, 1790, lo encontraron. Una tribu que se llamaba la Hassanay, del parte oriental de Texas, y sabían todo de Sor María. De lo que sucedió con la entrevista con Fray Alonso de Benavides, sabían todo, la señal de cruz. Nada más necesitaban que alguien viene para bautizarlos. Sor María no podía hacerlo. No podía hacerlo. Entonces, con los franciscanos, los indios ya tenían a alguien personalmente que puede bautizarlo. Entonces, ahí en el mismo lugar fue la fundación de Texas. Fundaron la primera misión, San Francisco de los Texas, ahí en 1790. Entonces ahí es, ¿ok? Fray Margil de Jesús, fundador de una de las grandes misiones en San Antonio, que ya son nombrados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en julio pasado de este año, julio 5. También fue tan apasionado de ella, súper. Los otros frailes también, Damián Massanet, Antonio Olivares, Francisco Hidalgo, Félix Espinosa, ellos son los fundadores de Texas, ¿ok? Con todas las misiones. Y todos ellos apasionados de ellos para continuar su obra misionera para evangelizar los indios de la provincia del norte de Texas. Entonces ahí es la onda. Nosotros vamos a hacer un pequeño coloquio antes de ustedes van a ver todo esto que nos están contando. Enseguida lo van a poder ver ustedes porque vamos a poder ver esta película Texas antes del Álamo, pero yo quiero hablar de futuro también, ya justo antes de que ustedes vean la película, que seguramente ya tienen ganas, y preguntarle al profesor, porque el otro día usted me hablaba de unión, de proyectos a futuro, de unir países. Y luego compartirlo, porque no, la película no es el fin. Ni las obras que hemos terminado, es que lo que queremos hacer es continuar el legado. Vamos a celebrar los 300 años de la fundación de San Antonio de Béjar, y va a ser la agencia que va a tomar el poder y afrontarse es el condado de Béjar, y vamos a ampliar el programa para incluir Ágreda y incluir México y hacerlo un ambiente internacional. Y dentro de lo que es ese proyecto, sellar un acuerdo, ¿verdad? Sellar un hermanamiento. Sí, nosotros, gracias a la cooperación de ellos, lo que queremos es llegar al gobierno de Texas para que todo este proyecto que nació hace un año gracias a la influencia y a la propuesta de Bill, pues llegue a conseguir algo grande para Ágreda, ¿no? Que es el reconocimiento por parte de Texas de la influencia que tuvo Ágreda en los Estados Unidos, y que eso se plasme en un acuerdo de hermanamiento, que sea un acuerdo real y efectivo, que yo creo que va a ser un acuerdo vivo, porque hay fuerzas vivas en los Estados Unidos que quieren que Ágreda juegue un papel muy importante en los Estados Unidos, y que esto deba ser decisivo pues para entablar esas relaciones necesarias y oportunas a nivel cultural, a nivel económico y también a nivel turístico,
que yo creo que ya enseguida va a empezar a dar sus frutos. Norteamericanos van a venir a España y queremos que Ágreda de esa forma se convierta en un lugar de referencia para los estadounidenses, que muchos saben que Sor María es de España, pero no saben ni siquiera de dónde era. Ahora ya saben que es de Ágreda y saben dónde está Ágreda. Y Ágreda, por lo tanto, debe ser un punto de destino para los norteamericanos que vengan a visitar nuestro país, donde deben de saber que en Ágreda tienen parte de su propia historia, de su propia historia, que es gracias a Sor María de Jesús de Ágreda. Bueno, pues un tour les ha llevado por toda España. Ayer jueves hacían parada en Soria, hoy ustedes van a poder ver, como siempre, la 8 de Castilla y León Televisión, esta película. Y yo quiero agradecerles que hayan querido estar con nosotros, que nos hayan contado un poquito más, en primera persona, cuánto trabajo lleva detrás esta película, Texas antes del Álamo, y que hayan venido aquí, que se lleven el mejor de las sensaciones, de los recuerdos, y que, como hemos dicho, que esos lazos sigan estrechándose y uniendo en base a una historia común que tenemos y que une a Soria, a Ágreda con Texas. Yo también quiero darle las gracias, antes de despedir a mis invitados, aquí a todas estas personas que nos han estado acompañando, a Mary Jane interpretando a Sor María, gracias aquí a nuestro indio que, oye, pues me ha custodiado muy bien y me ha tenido aquí bien protegida, y a Socorro también, muchísimas gracias por habernos acompañado, y a tanto, Abril, ganas de ver esa película ya, de ver todo el trabajo. Pero continuamos, ¿no? Sí, es el continuamos. principio de todo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Jesús. Muchas gracias a vosotros. Gracias y enhorabuena. Y profesor, gracias por haber estado aquí. Y creo que también le vamos a ver actuando, ¿sí? De actor. También. Bueno, pues a todos ustedes, una pequeña pausa para la publicidad. Y enseguida estamos de vuelta, eso sí, ya siéntense bien, acomódense, porque enseguida van a ver esa película, Texas antes del Álamo.